Hoy tenemos de invitado a Alfonso J. Usía. ¿Qué tal estás, Alfonso? Encantado de estar aquí, Javier, por fin. Llevaba 1000 y pico episodios deseando venir. No, me hace muchísima ilusión que hayas venido. Además, justo esta semana te han dado un premio importante en Sevilla. Sí, el premio, el galardón periodístico de la Fundación Jiménez Becerril, así un poco por preservar un poco la memoria y luchar por la dignidad y por la verdadera memoria democrática, ¿no? De la amnesia que padece este país con las víctimas de ETA. Mm, Estoy muy contento. Fue por mi anterior novela, por Borroca, mm. y nada, es un principio hacia donde hay que seguir remando. Eres columnista en el diario ABC, colaborador en Onda Cero y, como comentas, has escrito Borroca, escribiste Batio, que me gustó mucho, El puente de los suicidas, y ahora justo sacas un libro con mi querida editorial Círculo de Tiza llamado Bajo Cielo, que digamos que es una colección de pequeñas historias y artículos sobre esta ciudad, sobre Madrid. Sí, al final Bajo Cielo ha quedado una cosa bastante bonita y luminosa. Pues esté mal que lo diga yo, pero al final es un libro que está compuesto por retratos, ¿sabes? Por distintos pinceladas de distintos barrios, de costumbres, de personas, ¿no? Yo creo que nos han hecho la ciudad de esta manera, ¿no? Y luego también con un ojo puesto en un futuro muy incierto, en el que esta ciudad tiene un gran reto en la transformación, ¿no? Y en el bullicio que vive en los Mm. últimos tiempos. Sí, por las páginas de Bajo Cielo hablas de lugares, esquinas, personajes, porteros, parques, bombonerías, gatos, churros, ferias, cocidos, ultramarinos, escritores, pisos turísticos, bares y taxis y mucho más, la verdad. Sí, la verdad es que es al final, como dice Peláez en el epílogo que ha escrito con tanto talento y cariño, Mm, el libro Bajo Cielo no habla de Madrid, sino que habla de Usía, porque al final es mi Madrid y es una colección pues eso, de imágenes que han ido formando en mi memoria el recuerdo de una ciudad que vivo con un poco de nostalgia, pero con muchísima intensidad todavía, ¿sabes? Con 42 años. Y lo que nos queda, espero, ¿sabes? Pero realmente yo creo que Madrid, Umbral decía que Madrid era un personaje literario y yo creo que hay que llevarlo un poco más allá. Yo creo que Madrid es un género literario en sí mismo, ah. porque así lo ha sido durante cientos de años y ya no solo literario, sino de las artes, ¿no? De la poesía, de la música, del flamenco, de la tauromaquia, de los escritores, del periodismo, de la política, ¿no? Al final es esa estación a la que todo el mundo quiere llegar, para triunfar o para fracasar, pero en la que desde luego se van a dejar los cuartos y la vida en intentarlo, ¿no? Sí, además hay muchos libros que me ha recordado eh, leer tus piezas sobre Madrid, que es pues lo que dices tú, es un género literario en Madrid, ¿no? Vienen a mi cabeza, Venía a mi cabeza un libro que me encanta, se llama Vivir en Madrid, de Luis Carandel, me Maravilloso encanta, libro, que decía eso maravilloso. de que decía que los amaneceres en Madrid los pinta Velázquez y los atardeceres Goya. Eso me Eso es una fue cosa genial. acojonante, sí, es Sí. increíble. A mí me acuerdo también, como decía, cómo se refería a Ruano y Foxá, ¿no? En Agustín de Foxá, por ejemplo, hablaba del clima de Madrid como, ¿sabes? Y del cielo de Madrid como el cielo del Guadarrama, ¿no? Entonces ya te deja solo esa frase, ¿no? Ese aspecto y esa sensación de frío, ¿no? De Mm. otoño, de invierno y de primavera y de un azul muy limpio, ¿no? Porque al final el viento sopla muy fuerte desde el norte, ¿no? Y al final yo creo que, joder, es un escenario casi de teatro, ¿no? Y en la literatura, joder, lo ha sido durante tantos años. Yo soy muy fan, por ejemplo, de toda la literatura de la Bohemia, que en Madrid no, es pieza clave, ¿no? Desde Alejandro Sagua, Pedro Luis de Gálvez, Valle Inclán, todo lo que vino también después pues eso, con personas como Azorín, como César González Ruano, como Julio Camba. Al final yo creo que es un Madrid que a mí me enternece, que lo he leído, que lo he disfrutado y que lo trato de descubrir, ¿sabes? Cada Mm. día. También, por ejemplo, me recordaba el libro que tiene Pla de 1921, su dietario en Madrid, ¿no? Es maravilloso, los paseos en Gran Vía. Y cómo escribía asombrado sobre la obsesión del madrileño por el café con leche. Me parece desternillante, que él no entendía por qué la gente se tomaba el café con leche sin parar por la noche, como esa bebida decía que era como del color de una, no sé cómo lo dice, de una
o sea, lo decía la palidez con un pájaro, un ave, que era como le repugnaba bastante. Pues esas las cosas que hacían en esos tiempos con el café. Por ejemplo, en el Café Varela, que era recuperado Melquiades Álvarez y trata de que vuelva a ser ese café literario que fue a principios del siglo XX y demás, con los hermanos Machado y con todos los grandes clientes, con Azorín, bueno, hasta Mingote iba por allí. Pero a mí Melquiades me contó una vez que en los inicios del Café Varela, cafeterías del Extrarradio de Madrid, pues de Vallecas, de Carabanchel y demás, recogían los pozos del café que luego vendían ahí como café de primera mano. Entonces yo creo que el café era casi un alimento, era casi se comía. O sea, está el tema de la media tostada, por ejemplo, que es algo muy divertido de la bohemia, que no les daba para una tostada entera, entonces se pedía media tostada. Que era un consumidor loco de tostadas, pues el de la media tostada también le llamaba la atención. Entonces yo creo que la gente comía café, ¿sabes? Era su alimento. Había pobreza, era una ciudad muy jodida. Y yo creo que el café en Madrid, el café con leche de Pla, y hoy creo que sigue siendo casi una institución. Ahora es un poco más moderno y un poco más coñazo, claro, ¿verdad? Pues es que también ahora la gente también habla mucho del café de especialidad como una crítica de esta burbuja que ahora parece que dicen que se vive en Madrid y todo esto. Pero es que el café de especialidad, claro, ha llegado muy tarde porque durante muchos años hemos estado tomando café con pozos o torrefacto. Muy malo. Café muy malo en Madrid siempre había. Viajas a Portugal, por ejemplo, y tenemos un café exquisito. Viajas a... Bueno, y en otras zonas de España. En el norte siempre ha habido un buen café. En Galicia es un café cojonudo. En Cantabria lo ha sido. En Cataluña. Pero, norteña. Pero al final en Madrid siempre nos han tratado a patadas. Por eso, entonces de repente, claro, ha habido este estallido de café. Porque la gente ha dicho, esto está bueno, esto del café. Ostras, que cuando café, le dedicas un poco de cariño, entonces yo creo que claro, hay una demanda ahora que se ha vuelto la gente loca. Y te quería preguntar, ¿qué tal te llevas con Madrid ahora? Precisamente porque por todo esto que comentas, por esa nostalgia también que has mencionado antes y un poco porque también en algún pasaje de tu libro dices, ay Madrid, cuánto me dueles a veces. Sí, hombre, Madrid es una relación de amor-odio constante, que creo que es todas las relaciones que merecen la pena conllevan el amor y odio. Yo creo que no sé si en la misma dosis, pero casi. Y con la ciudad me está pasando a diario. Me da mucha pena. También es verdad que es muy pedante el rollo de mirar atrás y decir que cualquier tiempo pasado fue mejor ¿sabes? Y todo ese rollo. Yo creo que está muy relacionado eso pues con la libertad con la que vivíamos antes, no en el sentido de derechos, sino en el sentido de uno mismo. La falta de ataduras, o sea, el no estar casado, el no tener hijos, el no tener obligaciones, hacía estar en la calle. Entonces esos recuerdos, ¿sabes? Van construyendo en ti un pasado que a veces se añora con demasiada vehemencia, ¿no? Eso es lo que decías Cotado, ¿no? Que también le mencionas, ¿no? De lo de la libertad de piel para adentro, ¿no? Claro, También. sí, la piel para adentro, territorio soberano, decía él, ¿no? Pero al final Madrid tiene un reto muy importante, que es en el que yo estoy peleado con él a diario y con la ciudad, que es el de poder mantener este ritmo de crecimiento que tiene de 80, 90 mil personas nuevas al año, más toda la gente que se independiza, más todos los que... ¿sabes? Es que llega mucha gente de todas partes del mundo. Antes veníamos de provincias, ahora venimos de países. Y eso está haciendo que Madrid también se convierta en un sitio un poco parque temático. ¿Sabes? Corre el riesgo de convertirse con ciudades como París, como Londres, como Nueva York y tal, pues que al mismo al final no vamos a distinguir apenas si estamos en una u otra, porque están las mismas tiendas, las mismas franquicias, los mismos comercios, los mismos olores, ¿no? Porque ahora todo entras en una tienda y huele a un perfume que te apesta la ropa hasta 4 lavados, ¿no? Y entonces está pasando también con eso, con el bar de toda la vida, el bar de abajo, ¿no? Eso que siempre decía Ray, que seguro que lo has leído en Ray Loriga, nuestro querido Ray, el mejor bar es el más cercano. Eso ya no se puede cumplir, porque el bar más cercano ahora es otro más. ¿Sabes? Y entonces, joder, ahora está de moda, por ejemplo, los sitios estos en los que pides por aplicación. Es que yo me levanto y me voy automáticamente. O sea, llegas a un sitio y en vez de atenderte un camarero, te atiende un ingeniero informático, ¿sabes? Y te llama la atención porque has sobrepasado el tiempo de comanda, ¿no? Y tienes que dejar la mesa a las 9 menos 5 porque hacen una rotación de 4 comensales, ¿no? Entonces, me da mucho miedo esa especie de enseñanza que se ha impregnado en toda la sociedad de que todo tiene que ir rápido, todo tiene que dar beneficio, todo lo que no sea un retorno rápido y claro no merece la pena, ¿no? Porque creo que todo lo que merece la pena es todo lo demás. Pero claro, lo hablo como consumidor, como usuario, como andante, como persona que quiere mucho esta ciudad. Y
¿sabes? Me da mucho miedo pues que no haya una protección con los comercios de toda la vida, por ejemplo, ¿no? Aquí con la chocolatería Santa aquí al lado, ahora con el Café Gijón, ahora también tenemos una obligación los madrileños de mantenerlo, ¿no? Entonces hay mucha gente, por ejemplo, que se ha quejado de lo del Café Gijón, Sí, que va a cerrar, que- pero luego no ponían un pie ahí. Yo el primero. Claro, es que eso es el conflicto que a veces yo mismo tengo, ¿no? Claro, Cuando la gente de repente empiezan esas de repente elegías sobre cuando cierran Embassy o cuando cierra Café Gijón, sitios, pues Santa, me acuerdo, ¿no? Con Enrique con Laviña. Enrique Laviña, sí, sí. Todo esto, ¿no? De que sí, que hay. Creo que hay que diferenciar muchas veces en sitios que han mantenido la esencia y eran sitios que da verdadera pena porque no pueden seguir el ritmo, porque una librería, porque una Claro. bombonería no puede competir Mm, con según qué otros mm. negocios y con los alquileres a lo loco o demás, pues si no estás si no tienes un local en propiedad, pues estás vendido. Y eso me produce mucha pena. Tú lo dices, ¿no? Lo de se cuida lo que se tiene para nunca decir que se tuvo. Claro, claro. Y eso, mira, yo date un paseo por Madrid y mira los balcones. Ahí hay una cosa muy jodida. ¿Sabes? Antes Madrid era una ciudad que en cualquier balcón, en cualquier edificio tenía flores y tenía macetas y había casi una especie de cosa muy popular, muy rural, que a mí me gustaba mucho, que era ver a la señora regando, al señor regando, echándose ahí un pitillo con sus flores debajo y demás y tal. Ahora no hay balcones y si como mucho hay un bog de plástico que está replicado porque hay una empresa o dos o tres que se dedican a gestionar los 50.000 pisos de Mm. alquiler vacacional que hay, entonces pierde la identidad, pierde el barrio, pierde la cercanía, pierdes el contacto con el vecino. ¿Sabes? Mira lo que pasó en Valencia con el pollo este, que encontraron muerto desde hace 15 años, Antonio Famoso se llamaba. O sea, muchas veces la realidad, esto es una cosa muy bonita, es mucho mejor que la ficción, ¿no? Pasa Sí. con el coronel Balas de la UCO, ¿no? Y con este hombre, Antonio Famoso, que lleva 15 años muerto. Y entran en su casa porque hay una gotera que está estropeando el techo de la vecina de abajo. Entonces, eso es lo que les llama la atención. El banco seguía cobrando todos los gastos de la comunidad, la pensión la seguía cobrando este hombre, pero nadie le veía desde hace 15 años. E incluso hay una cosa todavía, un dato más frío y más que demuestra que los que estábamos muertos somos los demás, ¿no? Que dice el presidente de la comunidad, pues, en una entrevista decía que le extrañaba mucho no verle porque Antonio era un fiel asiduo a las reuniones de la comunidad de vecinos y no le veían desde el 2012. Entonces, es porque ¿sabes? Estaban un poco extrañados, ¿sabes? Y entonces, joder, ¿sabes? Dices, pues menos mal, has tardado 15 años y no ha sido por ti, ¿no? Pero eso demuestra esa falta de tacto con lo cercano, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la globalización ha jodido la cercanía. Y hay, por ejemplo, los medios de comunicación que muchas veces llevan estos 20 años que no saben muy bien dónde tocar la tecla, los periódicos, por ejemplo, es porque han olvidado que lo más importante para una persona que compra prensa o que tal es saber lo que le pasa justo al lado. Es el buenos días, el adiós, el qué ha pasado con esta persona que hoy no ha abierto la panadería y tal. Ahora, estamos demasiado enfocados en ver lo que pasa con Trump, o ver lo que pasa con Putin, o ver lo que pasa con China. Pero nos hemos olvidado de qué es lo que pasa con Juan, con Pedro, con Teresa, con la gente nuestra, ¿sabes? Y eso nos demuestra que estamos encerrados en una pantalla y no en la pantalla que es la realidad, la calle, el horizonte, la gente, ¿sabes? Todo. No, hay mucho análisis como este que haces en el libro de em, hablas de cómo Madrid sigue mirando cómo crece todo mientras algunos huecos no se llenarán jamás, ¿no? Nada, no sé. Mira, hablábamos antes de Enrique López Lavigne. Él ha hecho una cosa muy curiosa. Él no ha podido mantener Santa, la chocolatería de Serrano, pero sí ha acudido al rescate del Candela Mm. en Lavapiés. O sea, es uno de los socios que lo ha abierto. Entonces ahí ves que sí que hay esfuerzos y que sí que hay gente y que sí que hay maneras de intentar poner un paréntesis en ese hueco para que nadie nos lo estropee y nos lo rellene, ¿no? Y que siga siendo lo que fue o por lo menos intentarlo, ¿no? Luego también es verdad que creo que vas ahora al Candela y pone música tecno en vez de flamenco, pero bueno, a veces hay que saber, mira el disco de Rosalía. Sí, sí, sí. No, pero es verdad que hay. No, pero lo que lo dices tú también, que yo creo que
a veces quejarse es lo fácil, ¿no? Y tenemos que ser los primeros nosotros Sí, que... eso es como lo de los mejores millonarios siempre han sido los comunistas, ¿no? ¿Sabes? Hay una Sí. cosa, hay una contradicción en el ser humano, en eso, que es muy divertida, porque nos molesta todo, pero al final todos estamos atrapados en la era que nos ha tocado vivir, ¿no? Pasa con los teléfonos, ¿no? Estamos todo el día quejándonos de que, pues, que ya no hablamos, que no nos miramos a los ojos, que estamos pendientes del móvil, que tal, no sé cuántos, y luego vas a cenar fuera a restaurantes, ves a los padres, macho, cómo les enchufan una tableta al niño para que no den el coñazo durante la comida. A mí eso es una cosa que, o sea, no sé, yo si daba el coñazo de pequeño durante la comida no volvía a sentarme a la mesa hasta los, no sé, tengo un primo hermano mío, Juan, que le quiero muchísimo, éramos una familia muy numerosa y tal, y entonces solo pasabas a la mesa a los mayores cuando ya había demasiados niños pequeños en la cocina, ¿no? En verano. Juan ¿no? sigue esperando a que le pase. No, Sí, sí. Juan, claro, Juan tiene, ¿sabes? Creo que le pasaron con 26, ¿sabes? Juan estaba todavía, el pobrecito mío, comiendo y cenando en nuestra casa de los Intentando abuelos ver de comillas. ahora que me saco derecho a ver si Claro, me dejan, a ver si ¿no? me... Y era simplemente porque se distraía mucho, no prestaba atención, Sí. ¿sabes? Tal, no sé cuántos, pero esas cosas, un poco esas viejas maneras, un poco que yo creo que también se han perdido porque principalmente ahora educan gente que no está educada. El otro día volviendo de un tren en Sevilla, del premio este de Fundación Jiménez Becerril, casi asesino a unos padres, te lo juro, tío, que estaban con 3 hijos, no sé, 6, 4 y 2, y no les llamaron la atención en las 3 horas de trayecto por gritar y por hablar alto y tal, no sé cuántos. Hasta que una señora, que ya estaba bastante harta del tal, cuando estábamos pasando Córdoba, le dijo, mire, señores, quedan 2 horas para Madrid y no me voy a seguir tragando a estos niños gritando así. O sea, que o les educan o les educo yo, ¿sabes? Y entonces medio tren estalló en aplausos, ¿sabes? Sí, esos son los verdaderos héroes. Cuando tú no te atreves Claro, a decir algo, sí, sí, pero sí. alguien se adelanta y dice lo que Sí. tú estabas pensando durante una hora, ¿no? Siempre hay alguien Eso que es- toma el camino más difícil antes que tú. Efectivamente, siempre tiene que haber... Y es cómodo dejar que pase, ¿eh? Eso Que para- para mí eso es como Batman, ¿sabes? De la gente que verdaderamente hace que la ciudad se sostenga. Y Héroes hay sin capa. héroes sin capa en Madrid. También hablas de una frase que me gustó mucho que dices, que además últimamente he pensado en ella, la de que dices, se perdieron las vocaciones por las aspiraciones. Sí, eso es una cosa muy curiosa. Eso también tiene que ver con el yoísmo acelerado que vivimos ahora. O sea, es muy... La gente prefiere coger el camino corto, el artificial, el superficial, el que no profundiza en nada, el que sabe de mucho, pero nada, en el fondo, de nada en concreto, ¿no? Y eso es una especie de cosa que todo el mundo quiere tener sus 5 minutos de éxito, de fama, que me parece bien y lógico, pero es un tema ahora que se ha vuelto un toque permanente. O sea, todo el mundo quiere que sea todo el rato. Si no tienes 50 likes en el momento que has puesto una foto, tienes un problema. O sea, los psiquiatras están atestados de personas que lo que tienen es un problema con afrontar, pues que no les interesas a nadie, ¿sabes? Y es que no pasa nada, además, ¿sabes? O sea, yo escribo libros y no vendo muchos, ¿sabes? Ya. Y no pasa nada, ¿sabes? Hombre, por supuesto que me encantaría ser Juan del Val, ¿sabes? Ahora que está tan denostado, ¿sabes? Y que te den el planeta y arrasar vendiendo libros, pero es que el problema es que no somos tan importantes, ¿sabes? Y no podemos tener la pretensión de pensar que le interesamos a todo el mundo todo el rato, o que nuestra opinión sienta un dogma, ¿sabes? Y hay un lío ahí con eso, ¿sabes? Nos hemos venido demasiadas décadas ya intentando, ¿sabes? Asimilar tantas dosis de yoísmo de todo el mundo todo el rato que la gente está muy frustrada. ¿Sabes? Y es una pena porque yo creo que lo que de verdad merece la pena es lo otro, es lo que nos enseña, es lo profundo, lo que uno trabaja a destajo, no para ser mejor en algo, sino para simplemente no ser el peor, ¿sabes? Saber un poco de lo que uno habla, ¿no? Pero bueno, eso es este tema de la inmediatez, va todo demasiado rápido. ¿No? Y comentan eso de, siempre se dice, ¿no? Dato mata relato, pero yo Sí, creo que ahora el es al dato... revés. No, y que el dato mata cualquier... Dato. Cualquier cosa que quieras... No, los datos digo en cuanto a lo que tú dices, los likes, los followers, las cifras de ventas, tanta información que nos llega de aspiraciones de querer conseguir números, cifras y demás, aleja a mucha gente de una verdadera vocación, Sí, ¿no? De una verdadera... de la autenticidad. de la autenticidad. intentar seguir un camino Sí. que ese camino a veces se hace solo, ¿no? Sí. Se hace solo de, oye, es un poco como lo de Indiana Jones en la película que da un paso y se hace el puente, ¿no? Va llegando.
Va llegando, o sea, no hay que tener prisa porque todo llegue. O sea, fíjate, yo he conseguido venir a tu programa después de 1000 y pico, ¿sabes? Y no hay que frustrarse, sino que hay que saborear a que ahora estoy aquí, que estoy tan contento, ¿sabes? Y entonces, eso mismo, aplícalo a cualquier cosa, ¿sabes? Aplícalo al éxito, aplícalo a ser mejor o peor escritor, aplícalo a jugar mejor al pádel, al tenis, al fútbol, a lo que te dé la gana, a ser un docto en hacer el mejor croissant del mundo, ¿sabes? O sea, en directamente esperar a que el tiempo te dé la oportunidad de demostrar que eres bueno en algo, ¿sabes? Y para eso hay que trabajar y no es inmediato, es muy lento. Y luego a veces no llega nunca, ¿no? Y Madrid es un ejemplo de ello. Este sitio al que todo el mundo viene a triunfar y que muchas veces la mayoría de gente fracasa. Y entonces esa pena, esa derrota, la auténtica, la del tío que se lo ha currado pero no consigue llegar, es épica en el fondo. Y es de lo que está, yo creo que muy bien construida cada calle de esta ciudad. ¿Sabes? De muchas derrotas, de gente que se lo ha currado mucho y que no ha llegado a triunfar como lo hicieron otros por los que vinieron aquí a hacerlo, ¿no? Inspirados en su historia y en su leyenda. Sí, ahí, de hecho, hay ahora también mucha gente un poco escribiendo o comentando esto. Se ha tenido que volver a su ciudad o a su lugar de origen y que al principio a lo mejor lo veían como una derrota, ¿no? Pero que en el fondo no, nunca lo es, No, ¿no? yo Lo creo que es es lo un que tú dices. éxito. Ganan tiempo, ganan calidad de vida, ganan dejar de estar, ¿sabes?, enzarpado de pretensión, ¿sabes? Y al final lo que consiguen joder, pues es mirar el mundo y mirar la vida como lo que es. ¿Sabes? Una cosa preciosa que hay que vivir todo lo que puedas y estar en la calle todo lo que puedas, pero no siendo tú el objetivo del éxito, no buscando el número uno, sino viviéndola, ¿sabes? Ahora, por ejemplo, a mí con los conciertos me revienta cuando tengo a alguien delante grabándolo en pantalla. Sí. A ver, si me entran ganas de, ¿sabes? Bueno, ha habido ya casos, ¿no? Calamaro, Bunbury, gente, Bob Dylan, por ejemplo, lleva ya una tecnología que no permite que te Sí. grabes. Bunbury eso lo salió en vídeo hace poco, ¿no? Que lo dijo en México, ¿no? O Bunbury no en sé. México, me parece, y Calamaro fue en Madrid hace 2 años, en el Wizzing. Y entonces, cuando era Wizzing, claro, no sé cómo se llama. Pero el caso es que es eso, o sea, que no quieres ser, por favor, no seas tan idiota de no alimentarte de esto, de no vivir esto, de no, ¿sabes?, hacer un surco en tu memoria y en tu piel con todo lo que estás sintiendo y estás pendiente de grabarlo en el teléfono para que demostrarle al mundo que tú estuviste allí. ¿Sabes? En vez de quedarte con que tú estuviste allí, ¿sabes? Y de ahí seguir moldeando tu manera de crear, de vivir, de hacer las cosas. Pero, joder, eso es para ti, no es para nadie más. ¿Cómo compartes eso? ¿Sabes? A mí hay cosas que no entiendo y me da mucha pena de la sociedad de hoy, ¿sabes? Y creo que es un poco, ¿sabes?, las cosas que demuestran este fin de la civilización al que nos aproximamos en Occidente. Mucha música tienes en este libro pues, en tu pasado reciente, ¿no? Bueno, el prólogo lo escribe Andrés Calamaro. También mencionas ahí a Nacho Vegas. A Nacho Vegas, sí, Nacho es... Que hablas muy bien del placer y del alivio, hablas ahí de la Sí. felicidad y del alivio. Sí, porque la verdad es que ahí hay algo muy bonito, ¿no? Cualquier placer sea un alivio, ¿no? No sé si es un verso de Raymond Carver o de quién era exactamente, pero Nacho Vegas lo ha cogido ahora para hacer un nuevo proyecto musical, ¿no? Y en el fondo eh, es así, ¿no? Yo lo veo que esa cosa efímera, ¿no?, de las cosas que te alimentan, de las cosas que te hacen sentirte vivo, y cómo lo estamos desperdiciando, ¿no? En no saborearlo, sino en masticárselo a otros, ¿no? Y la verdad es que soy muy melómano. Andrés es buen amigo, he tenido el honor y la suerte de que me haga este prólogo. Fue una cosa muy divertida porque yo no le quería conocer a Calamaro. Estaba completamente, ¿sabes? He conocido a grandes mitos que he tenido, ¿sabes? Y siempre es obvio, ¿no? Y no voy a decirte el tópico de los mitos te decepcionan, pero simplemente te acercan a él y dejan de ser tan mitos para ti. Entonces, con Calamaro estaba obsesionado en que no fuera así. Y en una feria del libro hace 5, 6 o 7 años, no recuerdo, sí, 5 creo, 4, estaba con Javois, que es buen amigo, y de repente nos fuimos por ahí a Javois y a enredar y tal, a tomar algo, y de repente me dijo, oye, tal, ¿te importa que quedemos con Andrés? Y yo, o sea, estaba completamente
pensando, no sé, en cualquier Andrés, no sé, ¿sabes? Jabo nunca ha sido muy de fardar, de que vamos a quedar con Calamaro o tal, cualquier cosa, ¿no? Él es muy natural. Andrelo tenía que haberlo dicho. Claro, Sí. con eso lo habría pillado y no habría Sí. ido. Pero como dijo Andrés, dije, venga, estupendo. Entonces nos fuimos a ópera, estaba ahí cenando a Andrelo y, ostras, que es Calamaro, no me fastidies, ¿sabes? Se va a romper otro mito, otro mito, otro mito. Pero la verdad es que con Andrés fue una cosa increíble porque al día siguiente ya nos fuimos juntos a los toros, o sea, nos hicimos amigos al instante. Teníamos muchísima afinidad, yo creo que es el gran artista del rock en español, ¿no? Es un tío que tiene registradas 4.000 o 5.000 canciones, o sea, es un obseso de la creación, todo el sentido de su vida es crear y encima lo hace con un talento abrumador, ¿no? Entonces, para mí ha sido una suerte poder contar con él para el prólogo del libro y luego, en el caso de Nacho Vegas, también me pasó una cosa bonita porque a Nacho lo admiraba mucho, pero me llamó él, de repente, me contactó por Twitter una vez, diciéndome que le gustaba mucho Batio, que lo había leído, que le había Mm. encantado la novela, y que solo quería decirme eso. Claro, y yo estaba, joder, Nacho, tío, lleva siendo la banda sonora de mi vida desde Manta Ray, tío, ¿sabes? 25 años llevo escuchando a Nacho Vegas, ¿no? Entonces fue muy bonito, y cuando saqué El puente de los suicidas, le hice un guiño llamando a un personaje pues con el título de una canción suya, que era Ana la Friolera. Y entonces cuando yo ni le conté nada, ¿eh? Simplemente hice esto lo publiqué y de repente me llamó para presentármelo él en Gijón. Y me dijo, mira, normalmente me llama a todo el mundo para que le presente libros, pero es la primera vez que quiero yo presentarte un libro porque es un libro que a él le gusta mucho cómo escribo y tengo mucha suerte en ese sentido. Y cantó la canción de Ana la Friolera en Toma 3, ahí en Gijón, en una librería bastante canalla y muy divertida, y fue entrañable. Y la verdad es que sí, le he metido un artículo en este libro de Bajo Cielo por amistad, por respeto, por cariño, por ternura, por distancia. No, tiene otro también. Tú dices que Calamaro, em, es un pilar, ¿no? Del rock en español o de la música en español de los últimos años. El disco de Nacho Vegas de Dry Martini S.A. y todo esto, ¿cómo se llama? El El Manifiesto Desastre. Manifiesto de Desastre. Ese es un disco Nacho es un absolutamente escritor, para mí, de otro nivel. O sea, es un escritor de textos matar o musicales. morir. Esa canción es Matar o increíble. morir es una cosa, 8,5. Tiene unos temas, Nacho da igual. Luego el disco que hizo con Enrique Bunbury, Montuber, me encanta. es una pasada. Es que podría. Yo de Nacho, la verdad es que, además de todo, tal, la música, el tipo de canciones que hace, tal, yo lo que considero es un escritor. Es un escritor de instantes, de momentos, de sensaciones. Escribe como Los Ángeles. Él, de hecho, creo que estudió filología. Él iba para escritor y es un lector empedernido. Pero habla siempre desde la torpeza, desde la derrota, Sí. desde la pero siempre con un optimismo, con luz, ¿sabes? O sea, hasta en las canciones más oscuras y sin ningún complejo que pueda entonar, hay ternura, hay luz, hay una grieta por la que entra, ¿no? Como decía Leonard Cohen, la luz y se hace de día, se rompe la oscuridad. Y Nacho es luminoso en ese sentido. Yo, vamos, le admiro profundamente, profundamente. Y hay pocos, que tenga esa capacidad de admiración de cómo Mm, saber manejar muy bien las sensaciones, los recuerdos, las historias, la prosa. Parece sí. una cosa bestial. Y Batio, que dices que le gustó mucho a Nacho Vegas, también es semi-autobiográfica, ¿no? Y hablas de tus inicios en la música, de tu pasión, ¿no? Por ver a según qué cantantes en directo, ¿no? Sale por ahí también Carlos Chauen, me acuerdo. Yo también, Carlos era un bendito. Le he visto este año, macho, igual, en el Café Libertad. Luego esto, todavía queda algo de ese Madrid y hay que sostenerlo. ¿Sabes? Entonces de repente puso unas entradas a la venta porque llevaba muchos años sin tocar en sí. Madrid, Carlos, y puso unas entradas a la venta y le fui a ver el año pasado, este año le fui a ver creo que fue abril o mayo, ¿no? O marzo, no recuerdo bien, pero en el Café Libertad y nada, una delicia porque de repente me transportaba a momentos de hace 25 años en el que estaba con la boca abierta mirándole cantar canciones de Semilla en la Tierra y canciones como esas, ¿no? Luego Y hizo una que la versionó Ana Torroja sí, después. sí, Fue No me canso, creo No que me se llamaba. canso. Sí, No me canso. No me canso, era buenísima Sí, esa. era muy buena, era muy buena.
Yo siempre he preferido que es la versión de Nacho. Es muy difícil el tema de Carlos, perdón. Es muy difícil el tema de las versiones, ¿sabes? Muy difícil. Antonio Vega, que como bien hablamos bien de Batio, siempre decía que odiaba que le versionaran temas porque siempre le parecían una mierda el resultado final. En cambio, él la verdad es que cuando versionaba una canción la mejoraba. Y eso es una cualidad que tiene muy poca gente, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy respetuoso cuando uno Sí. decide versionar una canción de alguien, pues por no quedar en ridículo total, ¿sabes? Sí, Antonio Vega, que era. Él hizo, por ejemplo, versiones, hizo la de Los Secretos, la de Agárrate fuerte a mí, María, Eso ¿no? fue un disco homenaje a Enrique Sí. Urquijo A cuando tu lado se llamaba cuando sí, ese disco lo trillé muchísimo. y esa versión es una barbaridad. No se puede cantar mejor que en esa versión, ¿no? Con la acústica así muy suavecina y tal. Luego ha hecho versiones increíbles. La que hizo de La Tarara, por ejemplo, de la canción popular, es una maravilla. O el romance de Curro el Palmo de Serrat. O, por ejemplo, la que hizo de Los Chunguitos, de Me quedo contigo. Esa es una versión Mira que la versión de Los Chunguitos es genial, ¿no? Y es como una canción maravillosa y que ha sido además, es una canción curiosa, porque es una canción que ha sido, yo creo, que la banda sonora de una época muy dura. Es Sí, Lola y Manuel, Los Chunguitos, todo ese como flamenco un poco de la época kinky, se ¿no? escuchaba mucho en la época kinky, en los puertos, ¿no? En el puerto de Comillas, por ejemplo, que es donde mi madre llevamos ahí toda la puñetera vida. En el puerto de Comillas, la banda sonora de La Heroína Sí. era Loli Manuel, era Me quedo contigo, de Los Chunguitos, era ese tipo de temas. Y me han hablado de que el puerto sonaba eso. Estaban los marineros, los que podían tejer las redes arreglándolas antes de salir al día siguiente a pescar, y con un cassette ahí colgado de un pincho y escuchando la radio, canciones así, mientras la mitad del pueblo se moría, ¿no? Y entonces a mí esas cosas me impresionan, me impresionan. Y yo creo que la música, por eso soy tan melómano, consigue un poco, digamos, poner banda sonora al resto de nuestros recuerdos, ¿no? Y a todo lo que vamos viviendo. Igual que la literatura, la lectura es algo en el que podemos soñar, Mm. podemos imaginarnos cualquier vida, sobre todo con los libros, a mí me gusta mucho que no es como una película en el que ¿sabes? Ves el verde que, que te entra por los ojos. En el libro el verde puede ser tu verde, es un verde distinto, ¿no? Y me gusta mucho que así sea. La música, sin embargo, digamos que hace que suene el recuerdo. Entonces, por eso yo siempre me he refugiado en la música y en la literatura, siempre, en los momentos buenos y muy especialmente en los malos. ¿Y qué más escuchabas así en momentos buenos y malos? Buah, mi músico favorito es David Bowie, Sí. de largo. O sea, y además había un disco doble que hizo con todas las sesiones recopiladas en sus apariciones en la BBC, que se llamaba Bowie at the Beep, que era apoteósico, apoteósico. Y en ese disco me he perdido mucho tiempo. Luego estuve una época viviendo en Londres con Bárbara, con mi mujer, y era un disco que me ponía, vamos, hasta que estallé la cabeza, o sea, lo escuchaba sin parar, pero toda su discografía, y luego soy un loco de Elvis, del rock más clásico, los Rolling, los Beatles, Zeppelin, Pink Floyd, por supuesto español, pues todo, ¿no? Todo lo que es un poco lo que nos ha tocado, de mi generación, no por edad, sino por lo que nos llegaba de nuestros mayores, ¿no? Pues Nacha Pop, Los Secretos, luego también, por parte de mi padre es muy curioso porque él era un loco de la música folclórica argentina. Entonces, ¿sabes? Me mama mucho los chalchaleros, los fronterizos, Atahualpa Yupanqui musicalizado ¿sabes? Por los Panchos, ¿sabes? O sea, realmente tengo muchas vertientes musicales que han construido en mí unos gustos muy peculiares, pero yo creo que muy sólidos. Los chalchaleros llegaron a ser amigos y nos dieron un concierto en casa aquí en Madrid, en García de Paredes, y Polo Román, que era el que tocaba el bombo, me regaló uno de los bombos y me lo dedicó y lo tengo ahí, claro, un bombo gigante con piel de vaca y tal, es una cosa que mola bastante y tal. Juan Carlos Moreno era un músico increíble de los fronterizos, de su primera su primera agrupación, y luego, por ejemplo, pues me flipa también Chabela, María Dolores, o sea, de toda esa música, digamos, hispanoamericana. Y luego me voy a Soda Stereo, a Gustavo Cerati, al Piti Álvarez, o sea, el rock argentino de Charly García, del Flaco Spinetta, todo eso me enloquece también. O sea, me parece una base musical que es un rock mucho más profesional que el rock que se hacía aquí, que era un poco más cañí, más pereza, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? ¿Leíste la historia esta muy rocambolesca sobre Gustavo Cerati, que han encontrado como
dicen que en su antigua casa, la que fue su casa, han encontrado como algún cuerpo por ahí y que hay como ya teorías de conspiración hablando de que hay una canción que habla de cosas parecidas y no sé qué. Sí, ¿no? Como si lo supiera, ¿no? Que tenía un cuerpo Sí, muerto ahí exacto, en el... exacto. Sí, sí. Hombre, los argentinos son muy dados a especular, ¿no? O sea, por eso son grandes psicólogos. Me voy la semana que viene a ¿Te vas para Argentina. allá? Pues oye, si quieres ir a ver a Andrés, avísame porque cierra el fin de gira con varios días en Buenos Aires y le Pues organizamos a y ver te vas para allá, ¿vale? a Luego ver lo si vemos. coincido. Es que me voy a Uruguay y luego a Argentina. Bueno, cuando salga este podcast estaré ya Vale. ahí. Pues ahora lo Entonces, miramos porque si te coinciden fechas, hablamos con él. Gustavo Cerati, en Argentina son todavía más mitómanos que nosotros y mucho más melómanos. O sea, todas las bandas que tocan en Argentina, lo acaba de decir Oasis, ¿no? Noel Gallagher, que decía sí. que el público que hay en Argentina no lo siente en ningún otro sitio. O sea, es gente que se está matando ahí, bailando, saltando, pitando, gritando. O sea, es una gente que muy fervorosa, muy vehemente y también yo creo que muy cuentista, muy, ¿sabes? Muy pesada, muy larga la forma de hablar, muy contar. Entonces son muy dados a la especulación, ¿sabes? Y yo creo que lo de Cerati pues es un poco algo más que pinta pues, matices en un mito que se fue demasiado pronto y que era demasiado bueno. El arquitecto de la música lo llamaban todos, todos se cuadraban con Cerati. Andrés me dijo que un día, que fue un piropo que me gustó mucho, me dijo: tú habrías sido buen amigo de Gustavo, Alfonso. Yo, ¿por qué Andrés lo tal? Y me dice: sin duda, sois muy parecidos, ¿verdad? Y yo, ¿sabes? Joder, era un regalo que Andrés me dijera eso, ¿sabes? Entonces me hizo muchísima ilusión. Creo que era un tío muy simpático, muy vivo y tal, y que tuvo la mala suerte pues de tropezar demasiado pronto. impresionante la personificación que has hecho de la voz de Andrés. No, es que ahí hay una cosa que tengo muy bonita. Por ejemplo, a mí los toros me gustan relativamente, ¿no? O sea, me gusta ir a ver a los toros porque me gusta mucho ese duelo de la vida y la muerte, ¿no? Y pinta de movimiento, ¿no? Y de tal. Me encanta. Pero lo que pasa es que tengo muy poca paciencia en ese sentido y vistos los 6. Pero con Andrés, por ejemplo, me gusta ir mucho porque mira, cuando entra a matar el toro, es el torero, es un momento que la plaza está callada, se oye de repente una tos, se oye un silbido, se oye alguien que deja una copa. Y Andrés, entonces yo cierro los ojos y Andrés siempre está al lado y me dice: suerte en la muerte, torero. Y entonces, claro, yo me cago, tío, vivo, ¿sabes? Porque es que estás como viviendo una escena de rock and roll puro en un momento en el que realmente hay un tío que se está jugando la vida porque un animal de 700 kilos se lo pitone y lo mate, ¿no? Y entonces ahí hay una cosa que me encanta de ir a los toros con él, precisamente por eso, porque es que no es solo ver los toros, es casi transportarme a una película en la que yo soy el protagonista y que estoy viviendo en ese momento y de la que, por supuesto, no se me ocurre sacar el teléfono móvil, ¿sabes? O sea, me empapo de ella hasta que me se impregna en el esternón, ¿sabes? Es una cosa un poco salvaje, un poco animal, ¿sabes? ¿Sabes? Y la voz de Andrés da mucho para eso, ¿sabes? Que te voy a pedir que hagas ya el resto de la conversación con la voz de Andrés ya, porque es que es muy... Lo haces muy bien, ¿eh? Ahora está Además, muy gracioso porque cada vez que termina una frase dice verdad. Y la verdad es que, ¿sabes? Como no puede ser de otra manera, es maravilloso. Es que la voz de Andrés es acojonante. no, y luego él tiene Mm. esa vanidad bien entendida Sí, de total, la total. estrella de la música que me parece maravilloso. O sea, Claro. como que él abraza el personaje, el querer proyectar una imagen. Me acuerdo cuando presentó el disco de Lengua Popular, me acuerdo que iba con una camiseta de Elvis, como la canción de Elvis Eh, no está muerto, que me encanta. Elvis está vivo, me Elvis está encanta, me vivo, parece sí, maravillosa esa sí, canción, de mis favoritas suyas. sí. Pero que cómo iba con un sombrero, cómo posa en las Él es un fotos. artista Por eso, 24/7. y él 24/7. creo que entiende muy bien eso, ¿no? Mm, La actitud, el, el provocar a veces, mm. el querer caer mal, me da Sí, igual. sí, sí, claro. Sí, Bunbury en eso, por ejemplo, siempre decía que cuando un artista, o sea, que a él le veían
todos los indies demasiado comercial y todos los comerciales demasiado indie. Entonces que decía que iba por el buen camino, ¿sabes? Claro. Y cada vez que hacía un disco nuevo, o lo que le pasó a Dylan cuando se enchufó en eléctrico, cuando molestas un poco a ese rebaño, pues que se vuelve bastante fascista, ¿no? En las exigencias que le pide a uno, hay que sacarles un dedo y hacer otra cosa, ¿no? ¿Sabes? A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es ir cambiando de géneros con los libros. ¿Sabes? O sea, no me quiero quedar atascado en solo escribir de música y del Madrid de los 90 o solo tal. Entonces me meto a hacerlo de Borroca, me meto a hacerlo de Batio, me meto a hacer... Mi primera novela era una ucronía sobre los maquis en las que acababa cepillándome a Franco en el 57, ¿sabes? Como una especie de deseo de imagínate lo bien que hubiera ido todo, o no sabemos, ¿no? Pero sí que me gusta no quedarme cómodo cuando encuentras algo que te ha salido relativamente bien o que estás contento con el resultado final. Y Andrés también en eso es un tío que constantemente quiere cambiar de estilo y lo demostró, por ejemplo, cuando hizo El Salmón, cuando hizo el Salmón, discos. el Salmón, la honestidad brutal del Salmón es un momento digamos, de ver cómo un artista se muere un poco dejándonos un repertorio acojonante. Pero cuando hizo, por ejemplo, Alta Suciedad, también hacía ese homenaje a Dylan, ¿no? Con el vídeo, ¿no? Que imitaba mucho pues ese vídeo de Bob Dylan cuando coge las cartelas y las va tirando, ¿no? Sí. Y luego hizo El Cantante, cambiando completamente de sentido, ¿no? Y perdiéndonos a todos sus seguidores un huevo. Pero hizo de repente sacó Estadio Azteca con El Cantante, que es una canción ya... Con Niño José y con Javier Limón, una cosa que es... Con Tomatito, ¿no? Con Tomatito, sí. No, creo que era el Niño José el guitarrista, ¿eh? Pero es una cosa que es acojonante. O luego hace Tinta Roja y te hace una cosa de tangos y tal. A mí me contó una vez Juan Carlos Arabia, el que era el líder de los chalchaleros, era mayorcísimo, porque esto creo que era el líder de los chalchaleros desde los años 50. Me contó una vez porque yo le dije que yo escuchaba mucho a Los Rodríguez. Cuando había una casa en esa época, yo debía tener 12 o 14 años. Y también el disco de Hasta Luego era maravilloso. Me voló la cabeza. Que me acuerdo en directo, que era cuando de repente decía... En Las Ventas creo que fue, me parece. No, y había esa Sebastián que decía... nos vamos a quedar acá a vivir en la Concha y se van a arrepentir de habernos tratado así de bien. Sí. Qué bueno, sí. Me acuerdo que tenía, en la parte de atrás tenía como... O sea, el disco por dentro era como el de Leopardo de Marilyn. Sí, vale. Y por detrás había como no sé qué, un elixir, me acuerdo. Era como el disco ese, bueno, lo era trituré. Era brutal, claro. Y entonces por eso, claro, para eso tener cerca acá a Andrés para mí es una cosa que es un regalo que me ha dado la vida, ¿sabes? En este caso envuelto por Javois. Pero que Javois también, con su libro Irse a Madrid, también, por enlazar con el principio de todo, también tiene un libro sobre la... Madrid como género literario, que es maravilloso ese libro también. Sí, eso ensalza mucho con La noche que llega al Gijón de Umbral, con el deseo que hemos hablado antes del escritor un poco más, ¿sabes? Mira, solo hay uno que dijo que no, es Miguel Delibes. Es porque todos los demás en el fondo sí que se bajaron en Atocha o en Chamartín o en Príncipe Pío antiguamente para intentar venir a triunfar, ¿no? Pero a Miguel Delibes dijo que no. Que él se quedaba en Valladolid, en Sedano, que él no quería dirigir el país, que él tenía bastante con darse un paseo por Campo Grande, ya le parecía demasiado... Claro, ajetreo. Sí, demasiado ajetreo, cuando iba por ahí con Umbral. Sí. Pero bueno, también podía permitírselo, ¿no? Por ese talento. Está cerca, además, está cerca. Está Valladolid, cerca. Bueno, ahora más. Sí. Peláez, que es muy buen amigo mío y compañero le estuve con él el fin de semana pasado, precisamente en Valladolid. Peláez viene a Madrid 3 veces a la semana, yo es una cosa o 2. Es que Valladolid es una ciudad para mí totalmente... No voy a decir infravalorada, pero que creo que es una ciudad increíble y que está al lado de Madrid y que dentro de poco la gente yo creo que va a hacer eso de vivir en Valladolid y venir a trabajar en Madrid mucho más. Es una cosa increíble y más como está con el tema de los alquileres, ¿no? Va a ser más barato tener un bono AVE. Lo que pasa es que, bueno, espero que arreglen antes los trenes y los modernicen, porque si no, al final es vivir en un atasco en la M30. Y también por enganchar con el tema de Madrid y esta relación amor-odio, el tema de los alquileres, ¿no crees también que va a haber como algo ahí que de repente se va a presentar una figura tipo Zoran Mamdani, de decir, mi campaña va a ser un tío como a lo mejor casi independiente, que va a decir, mira, mi única va a ser prometer solucionar el tema de alquileres y la vivienda
No sé cómo, pero con eso, de verdad, puede ganar mucho, ¿eh? Fíjate que la especulación empieza con la democracia. Está muy mal dicho y no se puede decir, pero Franco, por ejemplo, hizo la ley de renta antigua, que iba en contra de que el propietario pudiese especular con su propia vivienda. Lo de la ley de renta antigua precisamente se lo menciona a gente cuando me hablan de como que estoy de acuerdo y yo pido que lo sufre muchas veces el tema del alquiler, ¿no? Pero digo, cuando había renta antigua la gente no pagaba el Claro, precio que correspondía de verdad. Entonces claro, es que es un tema intrínseco del ser claro, humano, que claro, nadie quiere pagar, claro. siempre quiere pagar menos. Siempre Entonces, quiere pagar menos, pero sí que es verdad que hubo unas medidas muy fuertes para que no se especulara con la vivienda. Es verdad que protegía a más gente de un bando que de otro y luego ya entramos en las valoraciones políticas que quieras. Pero es una medida muy socialista que hoy, por ejemplo, en un espíritu y en un proyecto tan liberal como el que tienen las grandes ciudades del mundo, es un intervencionismo casi comunista para ellos, ¿no? O sea, sí. aquí el libre mercado dicta el precio, pero claro, ¿qué está pasando? Que al final hay muchos fondos de inversión que compran 20.000 viviendas, ¿sabes? Y que las sacan del mercado porque quieren hacer negocio a lo corto, ¿sabes? Comprar, reformar y vender, o hacer un Airbnb, ¿no? Un piso, perdona por decir la empresa, pero lo que sea, ¿no? Un alquiler vacacional, ¿no? Y ahí es donde ahí hay una cosa muy delicada, porque la gente necesita vivir en sitios. Mira, el otro día Rufián, ¿sabes? En el Congreso dijo a los ricos, por favor, comprar lingotes de oro, comprar relojes, comprar empresas, comprar lo que os dé la gana, pero dejar de comprar pisos. ¿Sabes? Dejar de comprar pisos porque la vivienda es un derecho, por lo menos en la Constitución, y que no se está defendiendo, ¿sabes? Y ahí es donde tenemos que lidiar muy bien en si queremos ser una ciudad más o si queremos ser Madrid. ¿Sabes? Y ahí es donde está todo el tema de... Yo creo que a corto plazo y a medio plazo está el futuro. ¿Qué pasa? Que políticamente meterte a hacer parques de vivienda es una cosa que no tienes unos resultados a corto plazo. Tardan, hay que hacer proyectos, hay que revalorizar suelo, hay que hacer medidas. No sé, yo les quitaría los impuestos a las constructoras y que a cambio hagan X viviendas sociales, yo qué sé. Que es una medida muy inglesa, por ejemplo, ¿no? Y tal, pero claro, cuando se construyen muchas viviendas necesitas mucho dinero, muchos empresarios a los que también hay que proteger para que no pierdan su pasta, pero son medidas que tardan en verse más de una legislatura. Entonces no les interesa, porque ellos quieren eso, el retorno corto y poder ir en el siguiente programa electoral diciendo, ¿lo ves? Esto que te prometí lo hice. Pero claro, por eso renuevan las calles cada 2 años. Sí. Tenemos las mismas obras en los mismos sitios, porque las hacen mal. No, no, pero va a ser el caballo de batalla en los próximos años. Sí, Bueno, sin ya lo está duda. siendo, pero que el tema, pero en general en España y en concreto en Madrid, va a Sin ser un duda, tema sin muy duda. complicado y que va a haber, y que eso, lo que tú dices, une a gente que está muy separada ideológicamente, pero que luego en realidad eso de repente une a gente muy dispar Muy y te dispar. sorprende mucho que de repente haya gente que pueda votar porque es un tema Es muy clave. jodido. Y luego, fíjate, Madrid, por ejemplo, se ha ido transformando. Madrid, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII y demás, era una ciudad que directamente todo el mundo vivía en el mismo sitio, daba igual la clase social. O sea, los nobles vivían en los pisos de abajo, en el piso de en medio El pues, vivía principal. gente del principal, la gente vivía, pues alguien que tenía un trabajo y no sé qué, y arriba del todo, en las guardillas y en los trasteros de ahora, vivían pues los empleados, ¿no? Digamos, la gente que trabajaba para el dueño del edificio o el tendero que tenía una cosa corto, ¿no? Luego llegó el Marqués de Salamanca y cambió la verticalidad de las clases sociales, porque el piso principal era igual de grande que el octavo. Y entonces, ¿eso qué provocó? Que la gente se fuera al extrarradio. Entonces, de repente, en el barrio Salamanca, en el barrio Chamberí, en demás barrios, de repente la gente con menos recursos se había ya quedado fuera. Entonces ya iban a trabajar y volvían a sus sitios de origen, ¿no? Pero ahora lo que nos está pasando es que están sacando a todos porque lo que vienen son turistas. ¿Sabes? Entonces ahora el primero, el segundo, el tercero, el quinto, o te lo compra una persona, un inversor de otro país que tiene 3 inversiones iguales en Europa, una en Madrid, otra en París y otra en Londres, se pasa 2 semanas al año en cada uno de ellos, el resto del año está cerrado, o el resto del año lo alquila, pero saca a la gente real de aquí. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que hace 20 años, en la noche de Nochebuena, por ejemplo, mis suegros viven en La Gasca, esquina Juan Bravo. Entonces, era un coñazo encontrar sitio para aparcar.
¿sabes? Entonces veníamos a cenar todas las nochebuenas, los coches en la acera, en el bulevar, en todos lados, era imposible encontrar un hueco, no había taxis tampoco, con lo cual era una lata ir a cenar ahí, ¿sabes? Yo, gracias a Dios, aparcaba en el parking de mis padres, que no viven lejos de ahí, y podía solucionarlo. Ahora, desde que pasas a Puerta de Alcalá hasta ahí, tienes sitio para aparcar en todas las manzanas. O sea, te das cuenta que la gente no está viviendo la Navidad aquí, porque no es de aquí. Y te da un poco de pena. Te da un poco de pena. Entonces tenemos que pensar muy bien qué modelo de ciudad queremos. Si queremos la ciudad liberal en la que todo tiene un precio, o si queremos la ciudad en la que vamos a mantener un poco a los nuestros, permitiendo que lo demás venga, pero sin olvidar a lo que hay aquí. Sí, pero es que es difícil, porque Madrid siempre se ha nutrido de gente de fuera, entonces Es jodidísimo. Me parece muy complicado llevar a cabo políticas de verdad o ser eficiente con eso, efectivo. Es muy jodido y ahí está el gran reto y es donde se tienen que mojar los políticos. Ahí es donde hay que dar, ¿sabes? No en el tema ahora del corto, de la polarización, del mensaje, de lo rápido, lo efímero. No, ahí es donde hay que realmente... Y comunicarlo muy bien. Comunicarlo muy bien y construirlo muy bien. Pero bueno, para eso tendrían que contar también con gente que entienda de todo esto, ¿sabes? No con gente de carrera que ha estado trabajando toda su vida en un partido, claro, y que lo mismo le da ser director de, ¿sabes?, de asuntos de cultura, que de sanidad, que de transportes, ¿sabes? Porque al final es como funciona un poco hoy en día todo eso. Pero bueno, vamos a ver, lo estaremos viendo, seremos testigos y lo contaremos, Javi. Sí. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Un momento como este. Algo que realmente me divierte, me aporta, me preocupa el día antes, me pone nervioso, pero luego me voy satisfecho. Yo creo que la felicidad absoluta nos la regalamos con momentos tiernos, con momentos buenos, con momentos incluso malos, pero los que nos hacen sentir algo, los que nos duelen, los que nos pican, los que nos llevan, que llevan una emoción con ellos, ¿sabes? Que no sean cosas planas. Yo creo que eso es la felicidad, o sea, es sentirte vivo. ¿Y cuál dirías que es un gran miedo que tengas? Que le pase algo a los míos. Me da mucho miedo eso. No, yo no conocí el miedo hasta que tuve a mi hijo mayor, a Pedro. Que nació, se puso malito el pobre y tal. Estuvo un año que fue un coñazo de tratamientos y de cosas. Iba a recoger unas cosas de fórmula magistral a una farmacia que le hacían una movida que era... Le daban lo que le daban a los francotiradores americanos para que le ralentizaba el pulso, le tenía estenosis. Una especie de sumiano. Era una cosa que le hacía que el corazón le latiera más despacio, entonces no se quedaba, digamos, los conductos eran muy estrechos, pero no había tapón, ¿no? Y de repente ahí me di cuenta, joder, mira que había estado en todos lados, Javier, ¿eh? Yo había estado en sitios que harían vomitar una cabra, que dirían en Rambo, pero de repente sentir ese vértigo, ese miedo, algo que no puedes controlar y que sabes que te va a matar, que te va a partir en dos, ¿sabes? Eso es lo que me da miedo realmente, es que le pase algo a los míos, eso me aterra. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo, con el que tengas que luchar? Me ha costado mucho saber decir que no, y todavía me cuesta. O sea, soy una persona que tiene a veces mucho miedo de decepcionar a los que tiene alrededor. Y cuando tienes miedo a decepcionar a los que tienes alrededor, corres el riesgo de decepcionarles constantemente. Porque, ¿sabes? Pues eso, no, oye, pues mira, no me apetece esta noche hacer esto, ¿sabes? Porque estoy agotado y tal. Pues sí, güey. Entonces me mato por intentar ir a eso que me he comprometido en ir cuando es una gilipollez no hacerlo y quedarte en casa es mucho mejor. Pero con eso llévatelo a todos lados, ¿no? A proyectos editoriales que he tenido, de querer abarcar más de lo que he podido sostener. Yo fundé una editorial que me pegué una leche horrible económica porque realmente no sabía gestionar una empresa y no paraba de... ¿Cuándo fue eso? Del 2013 al 2016, se llamaba Neupic. Tenía muchos empleados, tenía un proyecto sólido, pero que yo no sabía pivotar en su momento adecuado. Al final eso era una idea que era para conseguir que la gente me pagara por escribir y acabó en una empresa que daba trabajo a los demás y escribía gente genial. Escribía Antonio Escotado, por ejemplo, en Neupic, que era una cosa increíble. Pero es eso, ¿sabes? O sea, al final monté una editorial que era demasiado complicada y no la supe parar a tiempo y eso me costó dinero, sustos, agobios y no poder dormir durante 3 años muy jodidos, ¿sabes? Y todo yo creo que era por no saber decir que no, ¿sabes?
Y creo que es mi gran defecto que he ido corrigiendo con el tiempo y con la madurez que te da un poco la pena, ¿sabes? Pero ahí me acecha de vez en cuando. Cada vez que me llama alguien a pedirme algo. Entre la pena y la nada, elige siempre la pena. De la pena y la nada, que diría nuestro querido Nacho. Eh, Así es. una cualidad que... No, perdón, un rasgo que no soportes en los demás. El engaño, la mentira, no lo detesto. No puedo con el regate corto en una relación de lealtad, de amistad, de pareja, creo que, ¿sabes? O sea, es muy bonito decepcionar, ¿sabes? Y construir algo en base a la decepción y en base a una equivocación incluso, ¿no? Pero joder, no soporto que me troleen, ¿sabes? Me pone malo, ¿sabes? Y nada, y en cuanto detecto media trola o media, ¿sabes? Esa persona un poco que te está vendiendo la moto y demás, me doy media vuelta y me encanta, además, dármela, ¿sabes? Pero sí. ¿Y una cualidad que valores especialmente en una persona, en un hombre o en una mujer? Pues la verdad es que la honestidad y también un poco que sea gente que crea en algo. O sea, me gusta mucho estar con gente que hace cosas, que hace canciones, que hace libros, que comunica, que escribe, que pinta, que esculpe, que teje, que hornea un pan, o sea, que cocina bien. O sea, me gusta mucho la gente que crea emociones y que crea sensaciones para ti, ¿sabes? Y me parece que es la gente que merece la pena de verdad. O sea, entonces cada vez dedico más tiempo a estar con gente, muy egoístamente, que me aporta algo. Como lo que hemos hablado antes, que te dé felicidad, que te lleves algo, que sientes algo, aunque sea al tragarte esa merluza, aunque sea al ponerte ese jersey, o que sea al cerrar ese libro, ¿sabes? Porque realmente creo que es lo más bonito del mundo, es llevarte algo de alguien. ¿Sabes? Y cuando alguien hace muy bien algo, está deseando que te lo lleves, está deseando compartirlo. Y ahora que todo es tan efímero, tan superficial y tan un poco de palo, tan cartón piedra, ¿no? Como las ciudades en las que se está convirtiendo todo en cartón piedra, volviendo a Madrid, me enloquece poder tocarlo y que me emocione olerlo y que me dé ese algo que busco. Mm. ¿Un héroe de ficción que tuvieras? ¿Alguien de algún personaje de...? Sí, hay un tío que se me volvía loco, que era Sean Corney, en la saga de los libros de Wilbur Smith, Zorro Dorado, Cuando comen los leones. O sea, es un escritor sudafricano que era increíble, bueno, nacido en Rhodesia, cuando todavía era Rhodesia, no Sudáfrica, que se murió hace además 2 o 3 años, y para mí es el gran novelista de acción, de aventuras, lo tiene todo, tiene amor, tiene sexo, tiene espías, soy un loco de las novelas de Wilbur Smith. Tiene 2 sagas, tiene la saga de la familia Corney, que está enfocada en la caza, en el lujo, en los movimientos políticos, en las revoluciones, ¿no? En tal. Y luego tiene una saga sobre Egipto que me aburre, que me mata. Que esa no la intento encar el diente 3 o 4 veces y dejo los libros a las 10 páginas, ¿no? Y mira que es, creo que, mi escritor favorito. En cambio, toda la saga que tiene sobre África, sobre esto, es una salvajada. Y Sean Corney es un personaje suyo que deberían haber hecho 100 películas ya de él, ¿sabes? Porque es un cazador blanco, pero que además fue miembro de las fuerzas especiales de los SAS, y entonces en una salva a su hermana, que la secuestra en un concierto de los Rolling Stones en Hyde Park. O sea, conecta con todo lo que me gusta, ¿sabes? Y luego encima comen con una cristalería de Sèvres, ¿sabes? En un foie exquisito acompañado de un caviar que han traído de Rusia esa misma mañana en avión, ¿sabes? Entonces creo que es unos libros y una literatura que me hace soñar y que me hace sentirme muy vivo, muy divertido, ¿sabes? Y yo creo que Sean Corney, me quedo con él. Pues no lo conozco. Voy a te lo darle... recomiendo horrores, Javier. Lo último que te haya emocionado, divertido, gustado, de libros, de conciertos, pues mira, voy a meterme ahí un poco en la actualidad. Me ha gustado bastante el disco de Rosalía.
Me ha gustado mucho. Hay una cosa muy bonita que estoy viendo ahí, es como que de repente pensábamos que a esta generación, ¿no? Los que vienen detrás nuestro, se la pelaba todo, o pensábamos que eran superficiales, efímeros, y luego resulta que van y tienen, son muy conservadores, y tienen de repente estas cosas, ¿no? Como el disco este deluxe que va muy hacia la iglesia, incluso, ¿no? Mm. Hacia tal, y con esa producción entre flamenco, ópera, rock y tal, que mola bastante. Y me ha gustado, me ha gustado. Hay un par de canciones que me han llamado mucho la atención y es alguien que no me gustaba especialmente, ¿eh? Pero de repente he visto ahí un trabajo muy honesto, muy honrado, muy valiente, muy tal y ole, ¿sabes? Le, pues aplaudo, ¿eh? Aplaudo ese rollo, ¿sabes? Y no es música que escuche a diario, te repito, ¿eh? Pero creo que ha sido algo que me ha reconfortado en el sentido que me ha sorprendido a mí mismo. Y mola. No creo que cuando salga de aquí me ponga los cascos escuche ese disco. Probablemente me vaya la pena y la nada porque uno tira, la cabra tira al monte, ¿no? Pero sí que me ha gustado bastante. Y luego he leído hace poco un libro maravilloso de Balzac que había leído, que me recomendó Ray Loriga y que he recuperado, que era Mil maneras de no devolver una deuda. ¿Sabes? Y que es un libro divertidísimo que inició un poco esa picaresca que hubo en la bohemia de los inicios de Francia del siglo XIX, XVIII, XIX, y que luego viene a España más tardíamente con Pedro Luis de Gálvez, por ejemplo, que hizo el libro ese del sable, que es muy divertido, que era maneras de sablear, ¿no? Sí, Tal, y sí. entonces sablea a su editor de una manera muy divertida y es que le entrega los libros con frases en diagonal. ¿Sabes? Entonces, claro, por cada página hay una frase nada más. Entonces, muy vago, muy pícaro, muy divertido y muy en el punto de un AMPA que no hace daño. ¿Sabes? Ya. Que no es un delito, que no, joder, que no está siendo un verdadero hijo de puta, sino que tiene un ingenio ahí en ser un poco canalla. Y me he leído ese libro otra vez de Honoré de Balzac y lo he disfrutado como un bebé. Un último viaje que te haya gustado mucho. Un último viaje que me haya gustado mucho, pues mira, me encantó. Intentamos hacer siempre un viaje todos los años a algún país con mis hijos. Tengo un hijo de 15 y una de 12. Y me gustó mucho el que hicimos a Oporto. Hicimos un viaje muy bonito a Oporto, yo ya conocía Oporto, pero bueno, pero me gustó mucho que mi hijo y mi hija han sido unos fervorosos lectores, por ejemplo, de Harry Potter, ¿no? Y Sí. entonces ahí J.K. Rowling estuvo ahí, daba clases en esa universidad, ¿no? Entonces ahí un poco inició un poco ese mundo de ficción, pues, empezó a construirse en Oporto y en Londres, ¿no? Y tal, pero bueno, en Oporto también fuimos a Londres, pero en Oporto fue muy especial, porque fue muy divertido, ¿sabes? Tenía cosas, había todavía esa inocencia de mi hijo de ser un niño, ¿no? Que es una cosa que me da mucho miedo que se pierda. Y entrábamos en una tienda, ¿no? Y entonces le preguntaba a un dependiente, porque los portugueses son muy abiertos y muy cariñosos. Ellos miran mucho a España, en cambio nosotros somos muy egoístas con ellos, les damos un poco la espalda. Y entonces un dependiente le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y mi hijo se quedó así sorprendido y dijo, uno. No entendía. Entonces todavía esas cosas tienen mucha ternura y lo recuerdo con mucho cariño ese viaje, ¿sabes? Una charla de alguien que te haya impresionado, que hayas visto de, pues tú que vas a muchas presentaciones también, o que te gusta, pues todo el mundo también de las tertulias y todo Mm. esto de que a lo mejor se ha perdido, pero alguien que te haya impresionado o en una clase de algo o alguien. Sí, no, la verdad es que he disfrutado mucho, mucho, mucho con una charla que dio Nacho Vegas precisamente sobre escribir. Mm, Sobre el hecho de escribir. No recuerdo si fue en la Casa de América, me parece, o el Círculo de Bellas Artes, creo que en la Casa de América. Y de repente, ¿sabes? Pues eso, me quedé loco, ¿sabes? Porque en cierto modo él entendía la literatura de la misma manera que la entendía yo y no lo había hablado todavía con nadie. O sea, fue un momento de conexión muy puro, no le conocía todavía a él, ¿eh? Por eso me voy un poco años atrás, pero es sí. que me recuerdo cómo me llamó la atención y hablaba de las cosas pequeñas. ¿Sabes? Y claro, joder, de repente, es que es verdad, porque cuando somos muy jóvenes y somos un poco idiotas, igual todavía lo seguimos siendo de mayores, pero bueno, de jóvenes eres un poco más idiota y tienes esa aspiración por lo global, por lo grandioso, por las grandes causas universales, ¿no? Y luego te das cuenta que las cosas realmente bonitas son las pequeñas, que son las que lo hacen universal, además. O sea, es paradójico, pero eso, las pequeñas derrotas de cada uno, las tristezas, las cosas en las que todos podemos llegar a conectar, siempre son cosas muy pequeñitas.
¿sabes? Y el dedicarle y prestarle mucha atención a una buena cara, a un gesto, ahí creo que está la vida entera allí, ¿sabes? Y que muchas veces no lo vemos porque vamos a 2000 por hora y me da pena que no nos fijemos en eso, ¿no? Y me llamó mucho la atención que él también le gustaba mucho eso. Le gustaba mucho verse en un error a la hora de hacer una canción, verse en un tropiezo, en que de repente, ¿sabes? La emoción de comerte un pastel es muy prusiano, ¿no? Volviendo a su Sí, magdalena, sí. ¿no? Pero busca tu magdalena, ¿no? O sea, entonces, claro, todo eso me gustó mucho porque me dijo, vas por el buen camino. O sea, que lo estés pensando significa que es por donde hay que tirar, ¿sabes? Y la verdad es que fue muy reconfortante, ¿sabes? No, es que no, ni tosí, ¿sabes? O sea, me quedé mirándole y embobado, ¿sabes? Escuchando cómo explicaba esa riqueza de las pequeñas cosas como casi como modo de vida. Mm. Un olor favorito que tengas. Uf, ahora mismo te diría que me enloquece las castañas. Estamos en otoño y oler por Gran Vía como asan ahí castañas, una señora y que no quiero que desaparezca nunca, me enloquece. Pero te diría que es mucho más importante de Gotas de Oro. Gotas de Oro Bueno, sale, lo mencionas, sí, es sí. la colonia que llevamos usando en mi casa toda la vida, es el olor a hogar. ¿Sabes? Podría decirte. Pero vamos, me gusta el olor a guiso lento, me gusta el olor a veces a libro nuevo, ¿sabes? Me gusta ese papel de imprenta también, ¿sabes? No, no tanto el olor al libro viejo, eso me huele más a polvo y me da un poco más de asco, Sí. pero sí, me gusta tener la napia como, ¿sabes? Como digamos, como si fuera una extensión de la mano para pintarte lo que tienes alrededor. Sí, bueno, antes lo has mencionado, ¿no? A veces esos olores que un poco artificiales o prefabricados, ¿no? Mm. Que hay en grandes Joder, ciudades, en ¿no? las De, tiendas, es tremendo, ¿sabes? Todas huelen a eso. Y es increíble. Eso me pasó paseando por Orense hace relativamente poco, que pasé por una de las calles y si cerraba los ojos podía estar perfectamente en Preciados. ¿Sabes? Olía exactamente igual la calle de Orense que la calle de Madrid. Porque claro, porque ahora también como el consumismo se haya llevado ya a límites hasta a ver cómo resisten las costuras, ahora ya te la meten por todos lados, por la nariz, por los sí, sí, ojos, ¿no? por De la hecho, hay sensación. mucho, ahora hay Eh, empresas dedicadas a esto, ¿no? A que Ujú. de repente meterte el olor de Eh, croissant recién hecho, ¿no? De no sé qué, y de que pensar que hay algo que se está haciendo para ti y claro, que no. ¿Un bocado perfecto, un plato preferido que tengas? ¿De Madrid eh, o no? Pero un plato así, un bocado que te parezca perfecto, algo que te lleves. la ensaladilla rusa de Rafa en la calle Narváez, probablemente. ¿Sabes? Es una cosa que me enloquece. O un bocado de merluza en Joseín, en Comillas, ¿Sabes qué? o en las rabas que hace Samu en El Remedio ahí también, o las alubias de Cofiño en Caviedes. Una de las mejores cosas que me han pasado, que es por fin una inversión en un amigo que me sale bien. Uno de mis mejores amigos se ha casado con la hija de los de Rafa. Ah, hombre, vale, Entonces, sí, sí. entonces Genial. su ensaladilla, pues a veces todo estuvo en su boda, Claro, estuvo claro. tal, no sé qué. Es como, entonces digo, por fin alguien me da una alegría de mis amigos. Hace algo Algo con bueno, sentido, bien. de algo bueno por mí. Efectivamente, algo pensando en su amigo Javier. La ensalada rusa de Rafa es patrimonio nacional. Sí, es Yo les mando un estupendo. abrazo a Miguel Ángel y a Rafa, que les adoro, y a Garci y a todo el equipo de Sí. ahí. Es maravilloso. ¿Un hotel favorito que tengas? ¿Un hotel que te guste, que tengas cariño? El Hotel María Cristina en San Sebastián. Me gusta, sí, sí, ahí voy casi a la novela de Wilbur Smith, ¿no? Me gusta mucho más que el Londres. El Hotel María Cristina me parece una cosa especial, ¿sabes? Y creo que es, pues eso, de la liga de los grandes hoteles, del Ritz de Madrid, de París, ¿sabes? De demás, pero que es que San Sebastián le tengo en el corazón. Es una ciudad que es parte de mi vida y ese hotel, pues es como el extremo. O sea, si quieres estar en un sitio bien, estate en un balcón en la azotea del María Cristina, desayunando, ¿sabes? Viendo cómo rompen las olas y sabiendo dónde vas a ir a comer después. Claro, ya no tenemos Zuberoa no Yarzun, Sí. pero tenemos muchos más, ¿sabes? Tenemos muchos más. Pero sí, en el Hotel María Cristina he vivido momentos muy bonitos ahí. Zuberoa, ¿no? Se llamaba Hilario, ¿no? Zuberoa, Hilario, sí, eran dos hermanos y lo han cerrado en un momento en el que no querían que sus hijos se dedicasen a lo mismo, como diciendo, esto ha sido nuestro, montaros vosotros la vida. Pero igual que en el María Cristina he sido muy feliz, en Zuberoa, en la mesa también. Han sido esos momentos especiales que me han traído hasta aquí, de verdad. Mm.
¿Un café o un bar o un lugar especial en el que te guste leer, pergeñar alguna columna, leer algo? Sí, no, el café que tengo debajo de casa, volviendo a Ray Loriga, la Parisiena, en la plaza de Mariano de Cavia. Pablo, un portugués que lleva con ello una pila de años. Plaza Y La Sureña del Retiro, como la dices. Sureña del Retiro, sí, 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 la Sureña del Retiro. Digamos que de la parte de lo que rodea el Retiro, la que todavía, la que todavía puede ser casi un barrio, Sí. ¿no? Es un barrio de verdad. Y me encanta la Parisiena y voy ahí a leer la prensa, a veces a pensar, a veces a escribir. Es un sitio muy cómodo para citarme con gente cuando vienen a casa o no, tal. Y lo utilizo casi a diario y me gusta mucho. Sí, es que además de eso ha sido muy de Madrid, volviendo Eh, un poco también a lo de tu libro, ¿no? Que es sí. muy de Madrid estos lugares que no son ni propiamente cafés, ¿no? Eran como No, zonas era- de charla, de eh, conocer, de no, y hablar, luego un de... sitio en el que puede pasar de todo. O sea, si de repente una noche, no sé, de repente organizo una cena en casa y se me ha olvidado comprar el pan, en la Parisiena puedo pedir 2 barras y me las van a Sí, dar. sí. Si me dejo la cartera, me fían el café. Si, ¿sabes? No sé, hay como esa cosa de que sé la vida de Un Seagrams Pablo. Tónica cae en la... Pues Un también... Seagrams Tónica caerá muy próximamente contigo en la Parisiena, que no es tan glamuroso, pero sí muy real. No, no, me encanta. Un poema que viaje contigo siempre, que te sepas de memoria. Hay una cosa que me encanta de mi bisabuelo, de Muñoz Seca, Mm. que una vez salió del Círculo de Bellas Artes y le vino corriendo un periodista, no sé si era de pueblo, y le dijo: don Pedro, dígame quiénes son los 5 grandes escritores de la historia de la literatura española. Y se quedó así callado y dijo: Miguel de Unamuno, Benito Pérez Galdós, Miguel de Cervantes, Torcuato Luca de Tena y Jacinto Benavente. Entonces, claro, o sea, así no se puede competir con esa genialidad, ¿sabes? Qué maravilla. Sí. Lo llevaba pensando, digo, a ver si. Lo llevaba pensando él y a ver si me A ver pregunta si alguien por alguien me el. pregunta de una vez esto, Esto ¿verdad? que lo tengo aquí y le estoy deseando sacarlo. No, era un genio, muy Sí. seca. Sí, sí, el creador de la Astracanada y un gigante de la literatura muy maltratado, porque, Sí, tu padre ha escrito mucho sobre eso y claro, defendiendo mi un padre era poco. su nieto, imagina. Sí. Y de hecho, un poco la tradición literaria de casa va de Muñoz Seca a mi padre a mí, ¿no? Y todos siempre le hemos mirado al otro como un gigante, que lo era. Pero era un tío muy rápido y un gran poeta. Muy divertido. Muy Muy divertido, muy divertido. bueno, sí. Una palabra que digas o escribas demasiado y que te tienes que contener con ella. Pena. Pena. Sí, pena, sí, sí. El otro día me lo dijo una persona muy cercana. Me dijo: joder, es que últimamente, ¿sabes? Estás metiendo mucho la palabra pena. Y yo, bueno, pues nada, será que es la madurez o la tristeza o algo. Pero bueno, ¿sabes? Pena, pena. Es que recientemente ha sido cuando me lo han dicho, además, y nada, estoy intentando ahora. Estás dejando. ¿Sabes? Estoy empezando a ser más feliz. Pues eso, ya no puedes elegir entre la pena y la nada. Ah, no, no, no. Tienes que, Ahora, tienes que digamos, te pasar más sí, a la la nada. nada secas, Sí, sí, ¿sabes? sí. La nada secas. El primer disco que te compraste con tu dinero, aquí a lo mejor tienes varios, Me parece que fue uno de los Inhumanos, macho. de los inhumanos, Sí, los de joder. hacer el amor en un ¿Te camil. acuerdas que iban ahí, que iban 20 Sí. tíos que iban con no sé, con una túnica blanca y daban esos Yo conciertos? sí confundía inhumanos y toreros muertos. Toreros muertos. Mi agüita amarilla y Sí. todos estos temazos Y Celtas Cortos, también recuerdo comprar el disco de Celtas Cortos de Cifu. en Madrid Rock, el de Cifu, sí, sí, y me iba ya a Madrid Rock a por ellos cuando estaba ahí en Gran Vía pegado al McDonald's y Sí. tal, ahí estaba Madrid Rock, iba mucho ahí. Yo tengo un amigo, de hecho, que vio una vez en el Madrid Rock a Calamaro comprando discos En serio, y siempre le digo que me cuente esa historia, porque siempre como que imita cómo iba comprando a lo mejor 30 discos y cómo iba brujuleando por ahí. Calamar Y siempre le Amateur. digo que me repita esa historia porque me produce como mucha... Me encanta ver a eso, que me lleve a esa época, a ese lugar, a Es ese momento. maravilloso, es maravilloso. El Madrid Sí. Rock era, joder, fíjate qué emblema, ¿no? Ahí están los punkis de Gran Vía, los rockeros de Gran Vía, no los punkis, perdona. Los hermanos esos que siguen manifestándose ahí a diario porque no se convierta Gran Vía en lo que ya se ha convertido, pero protestando desde que cerró Madrid Rock, están ahí desde el primer día, llevan así 20 años. Sí, sí, sí. Increíble, Increíble. increíble. Esa dupla. Esa dupla genial. Antes vivían creo que en Tetuán, ahora viven en Vallecas, pero su día a día es ir, no hacer nada, pero no hacen nada malo, ¿sabes? Ni beben, ni están ahí fumando porros, ni leches, ¿no? Simplemente están ahí en una especie de protesta silenciosa que al final se ha convertido en un emblema. Mm. Y, y te compraste entonces Los Inhumanos, ¿es Sí, yo creo que fue de los primeros, sí. O probablemente el primer disco de Los Rodríguez.
el de Celtas Cortos, o sea... El de palabras más, palabras menos. Tengo ahí confusión porque sí que he sido muy melómano siempre, pero claro, hasta el año 89, 90 no me compré mis primeros discos. Ya. Entonces son esos. Claro. Son esos, sí, son esos. Luego también recuerdo el Blonde on Blonde de Bob Dylan, que me partió la cabeza, ¿sabes? Cuando lo compré, se lo compré un poco más mayor, 94, 95, pero ya me encantaba cómo hacía... ¿En qué canción? Una de Nacho Vegas, cita de Blonde on Blonde, ¿no? No, es... Sí, en la de Detener el tiempo. Sí, esa canción. Detener el tiempo, que es una canción preciosa. Y cita Blonde on Blonde, es cierto. Es que Blonde on Blonde, joder, es que ese disco de Dylan, pregúntale a Calamaro, probablemente sea también uno de sus grandes discos. O sea, eso es un disco que marcó una época y todos los que nosotros admiramos, yo creo que lo han mamado. Entonces, por eso también lo hemos admirado nosotros. ¿La primera película que quisiste volver al cine para volver a verla? Joder, pues esto no tiene ningún glamour. Fue horrible. Pues no sé si estaba en primero de BUP o en octavo de GB y me había echado una novieta y, ¿sabes? En el cine pasaban cosas, ¿sabes? Entonces no solo te daba la mano, sino que podías darle unos besillos. Como la canción de Sabina, de una de Romanos. Esto no es nada glamuroso, es muy penoso lo que te voy a contar, pero vamos, vi 2 veces seguidas, creo que era El jorobado de Notre Dame. ¿La de Disney? Sí, ella era un año o 2 mayor que yo y eligió esa película. Y yo esta tía, macho, ¿a dónde voy? Pero bueno, claro, por fin una que me miraba la cara. Creo que estaba en octavo GB o en séptimo y ella estaba en octavo. Era del colegio enfrente del Sagrado Corazón. Yo estoy en Jesuitas y tal. Y entonces nada, fuimos ahí a un cine, vimos esta peli y no le eché narices y no la entré. Y entonces cuando salimos fuera, ella me miró con cara de circunstancia y dije, ¿quieres volver a verla? Y me dijo, sí, entramos y por fin coroné, ¿sabes? Y entonces ahí ya sí que me atreví. Entonces era una cosa un poco penosa, pero creo que es la primera vez que vi dos pelis seguidas. Te unió mucho a Quasimodo eso. Sí, me unió a Quasimodo, pero sobre todo, respondiendo a la pregunta original, es la única que he visto 2 veces seguidas por algo, ¿sabes? Creo que luego no lo he hecho más. ¿Un regalo que recuerdes especialmente a ti o que tú hicieras? Cuando hice mi primera novela, Cuarto del Norte, mi padre me regaló una edición acojonante de las obras completas de Charles Dickens. De esas ediciones además antiguas de Aguilar, antes de la guerra. Sí. Aguilar antes de la guerra pintaba a mano los lomos de los libros, una cosa increíble. Luego ya después de la guerra dejaron de hacer eso. Pero entonces claro, es una colección de 6 volúmenes apasionante, que está todo lo que escribió Charles Dickens, y fue un regalo que me partió un poco porque a mí siempre me han gustado mucho los cuentos de Charles Dickens. Aquí hay varios guiños a personajes dickensianos, sí, hablas de claro, ellos. Claro, sí, es que está un poco ahí, ¿no? En todo lo que hemos hablado, ¿no? En lo importante que es también eso, el personaje que no consigue el éxito, el personaje más pícaro, más canalla, más dickesiano en ese sentido, ¿no? Pero esa colección de libros me encantó y me los zumbé, tardé año y medio porque había leído muchísimo a Dickens, pero hacían estas ediciones de Aguilar, lo único incómodo que tenían era como papel de Biblia. Ya, y claro, entonces, sí. joder... Yo tengo ahí unas de Shakespeare también, que es... Me costó terminarlo, pero debía hacerlo porque es un regalo que tengo en el corazón. Sí. Y que haya hecho, no sé, me gusta mucho regalar cosas. Soy un gran regalador, ¿sabes? Me gusta dejarle a la gente cosas y tal. Y he hecho muchos regalos, yo creo que buenos, sí, relativamente. Si quieres eso ya hablamos cuando te llegue el tuyo mañana. ¿Un talento oculto que tengas? En la cocina, cocino de puta madre. Pero más o menos que te citó aquí, de hecho, Jacobo Vergarecha hace una semana. Jacobo... ¿Y quién es mejor cocinero? ¿Quién es...? Nunca se me ocurriría competir con Jacobo Vergareche en el arte culinario porque él es un gigante. Él es un gigante y yo me considero un aprendiz de Vergareche en ese sentido. Jacobo... es una delicia. Jacobo entiende la comida como una celebración, como una fiesta. Y ahí hay una cosa muy bonita. En compartir el momento, en darle gloria a los demás, ¿no? Y ahí, en esa conversación, en ese disfrute, en esa sobremesa, él va robándonos cosas que va construyendo luego para su literatura, para sus artículos y demás. Y cocina de cojones, pero porque él es ese personaje, es muy hemingwayano, no sé cómo decirlo, en ese sentido, ¿no? Le gusta la comida, hacer el vino. Le comparas ahí con Hemingway con uno irlandés, ¿no? ¿Con quién era? Bueno, le comparo con Hadrick, el de las películas de Harry Potter. Ah, es verdad. Es con el guardián de Hogwarts, ¿sabes? Exacto. Es una mezcla perfecta entre los dos. Luego hay una cosa muy cachonda porque a uno le divertía mucho
que le confundieran con Javois Ah, a Jacobo. Y entonces siempre decían, ¿tú eres Javois? Y decías, no, soy el Javois malo, ¿sabes? Soy el que es un poco más gordo, el que no escribe tan bien y demás. Pero era muy gracioso. Jacobo es que es una bendición de hombre. total. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Eh, la verdad es que la felicidad. Porque considero que para estar bien hay que estar un poco jodido. Y no se puede ser la pretensión de ser feliz por ahí a lo loco. Pero creo que tengo un momento ahora que es relativamente dulce, ¿sabes? He publicado 5 novelas, estoy escribiendo en ABC muy contento, me tiene muy arropado. Siento que tengo un público relativamente pequeño pero fiel y creo que, ¿sabes? Estoy viviendo un momento muy, muy bueno con mis hijos, con mi familia, pues eso, creo que, ¿sabes? Por supuesto, esto hay que tocar madera porque a la mínima que te confíes, la vida te enseña que es una hija de puta, pero ahora mismo creo que estoy muy bien, Mm. creo que estoy contento. ¿Y un mentor que tuvieras? Es Ray Loriga, posiblemente. Hizo el Ray prólogo de hizo el Batio. prólogo de Batio, ha sido padrino, me ha llevado muy de la mano. Desde el primer día que le dije que lo mío era la literatura, me dijo, a tus órdenes, compañero. A Mm. ver, me abrió las puertas de su amistad, de su persona, de su casa, de su talento y yo creo que ha sido un gran padrino en esto que es mi vida. No me puedo olvidar de mi padre. Mi padre siempre me ha apoyado, me ha respetado, ha creído en que yo lo que tenía que hacer era ser libre, pero hacer lo que quisiera y hacerlo a muerte. Y en eso siempre me ha sujetado, en ese sentido. Nunca más nos ha dado la lata, ¿no? Como decía bien mi chipanero o mi propio padre, en la vida se puede ser todo menos un coñazo. Sí. Y entonces haz lo que quieras, pero que no me cueste pasta, que no me cueste disgustos, que no me cueste problemas, ¿no? Que no cueste Claro, papeles. claro, claro. Y entonces al final eso yo creo que te ha padrinado, ¿no? Y luego no me puedo olvidar de mi padrino, que es Javier Ornedo, un hermano de mi madre, un médico increíble y que siempre ha estado ahí. Ah. Y Ray Lorica es la persona más elegantes y educadas que yo conozco, de Lo verdad. es. De... Respetuoso, generoso, fiel, leal, Sí. honesto. Tiene todo el cabrón. Mm. Tiene todo. ¿Un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que las aguas Eh, cambiara el rumbo? Pues mira, cuando tuve que cerrar Neupic, la editorial esta, la cerré con una deuda de decenas de miles de euros, 6 o 7 empleados, tuve que pedir un par de líneas de crédito para poder despedir a la gente, un tema muy dramático, en un momento en el que además no me cuidaba mucho, o sea, estaba tropezando bastante con el mundo de la noche y no supe calibrar la hostia que me estaba pegando. Y nada, pues terminé pues teniendo una deuda bestial con el banco, teniendo todas las cuentas embargadas, teniendo líos con Hacienda, con la Seguridad Social, con mi familia, con todo. Y me puse a vender pisos para salir del hoyo, como un animal, como un animal. O sea, tenía que ingresar todos los meses bastante pasta para poder pagarme las pellas. Tuve una cosa muy tierna con mi madre, porque me fui a comer con ella en medio de este lío y le conté, ya, ¿sabes? Ya vomité todo y ya, mamá, debo, tío, ¿sabes? No sé, casi 100.000 pavos, estoy con tal, te digo despedir, voy a tener unos juicios, no sé cuántos tal. Y me dijo, ves, no sé si te puedo ayudar, pero toma, si necesitas 50 euros. entonces ahí comprendí que dije, hostias, que es que esto no, ¿sabes? Y entonces nada, me dije, ¿cómo se consigue pasta en este Madrid rápido? Porque yo lo que quería era escribir. Pero no escribir, ¿sabes? Empezar en la literatura, tener que pagar deudas, no es compatible. Entonces, nada, me puse a vender pisos con Gilmar como un animal. Como un animal, primero en Tetuán un año, luego otro año en el barrio de Salamanca, tal. Y cuando me quité las deudas dije, ahora ya sí, Cuento del Norte, ahorramos y tal. Y fue una vida muy divertida, muy salvaje. Andaba 20 kilómetros diarios. Dejaba los mocasines, los tenía sin suelas cada 3 semanas. O sea, fue... Y luego tuve el apoyo incondicional de mi mujer. Mm. En un momento en el que, ¿sabes? Teníamos niños, teníamos gastos, teníamos que pagar una hipoteca, que pagar unos colegios, que pagar unas deudas y que de repente, pues eso, ¿sabes? Necesitas ingresos a corto plazo y los necesitas ya. Y me sostuvo anímicamente cercana y nada. Entonces yo creo que en ese momento comprendí también que, claro, la nuestra era una solidez muy especial. Y lo de vender pisos, o sea, tú eres el responsable de esta burbuja de Madrid. Soy Entonces, parte, sí. porque Soy en parte. un año lo reventas. Soy parte. Reventaste el mercado. No, lo reventé. Pero no sabes. Sí, porque era un tema de probabilidad. No tenía ninguna habilidad para vender, pero yo decía, si enseñas 5 casas y vendes una, pues tendré que enseñar 20 para vender 3. Ya. Y entonces Otra cosa que ya es un género que ya también me pone muy nervioso, pero que es esto de estos vídeos que la gente ya parece que lo hace para
para generar esto que dicen, ¿no? El rage baiting, ¿no? Como el generar rabia y antipatía. Sí. Cuando empiezan a ver estos... esta casa de 3 millones de euros exacto, que te... No, estas vueltas de inmobiliarias, de gente que te enseña casas, bueno, que te dice, esto es ideal para nada, un estudiante y vale yo creo que yo era honesto. Millones. Y eso es lo que me hizo vender mucho, además de currar mucho. Pero era honesto. O sea, si de repente una persona solo podía con su familia ver una casa un domingo por la tarde, porque entre semanas viajaban, no estaban fuera, pues lo hacía. Y me decían, pero esta tú crees que es una buena inversión. Y decía, pues mira, yo la verdad es que no me la compraría. Pero sí que el día que le dices, sí que me compraría esta. Claro. Confían en ti. Pero bueno, fue una experiencia increíble, sobre todo humana, y de conocer gente, de conocer un gremio, de conocer un sector y de conocer un tipo de Madrid que no conocía y que me va a dar mucho juego para escribir en el futuro sobre eso, ¿eh? Ya lo haremos. Y claro, y es que además me parece... ¿No te parece muy loco que la gente... O sea, el sistema que tenemos para comprar una casa, que es la inversión más grande de tu vida, y que sean a lo mejor 2 visitas... es increíble. Yo nunca me habría comprado un piso conmigo mismo. ¿No te parece loquísimo esa idea de que... El resto, donde vas a construir tu vida, tus recuerdos, donde van a crecer tus hijos, donde van a todo, y en un día dices, vale, aquí. Sí, y que luego a lo mejor para un pelador de patatas te lees, lo pruebas o no sé qué, si tienes 7.000... y en cambio para una casa como no puedes... Que yo siempre digo que te deberían dejar vivir una semana, ¿no? Como alquilar a precio muy caro, pero... Una semana viviendo ahí. Eso es como lo de convivir con tu mujer antes de casarte. Sí, ¿no? Desde luego, hay que saber a qué te vas a tener. Porque hay cosas que en esas visitas, tú que ya eres un zorro de esto, sabes que hay días que a lo mejor tú estás bastante diferente, ¿no? Por la luz, por el ruido, por el horizonte, por cómo... sabes que hay un vecino arriba que son niños, o sabes que tienes uno colegio, que toca... con un patio debajo que toca el saxo. ¿Sabes? Sí, que toca el saxo y que... De repente vas a la hora que sabes que no está. Ahí es muy importante que una cosa que yo, que soy muy hiperactivo y probablemente me hubiera equivocado cientos de veces comprando mi primera casa, el análisis. Y saber esperar el momento adecuado. Pero claro, el mercado era muy agresivo y en Madrid es muy agresivo y había mucha gente queriendo comprar lo mismo. No, y suena entonces, y te meten en eso de, es que la casa que te gusta el viernes... El lunes ya no está, y llegas muy tarde ya. Sí, era muy curioso. Es una cosa muy... Tienes toda la razón. O sea, para algo tan importante como se toma una decisión con tan poco dato, con tan poco tiempo, con tan poca espera, ¿no? No lo hacemos con todo lo demás. Y con una vivienda que debería ser lo primero... Que te crecía tu vida, tus ingresos, todo. Y es, pues mientras no haya en cambio, creo una humedad en el comedor, pues claro. O empiezas, claro, te da hasta vergüenza, empiezas como a probar el material, ¿no? De las cosas empiezas a tocar la pared, pues parece que es tal. Yo creo que eso, como todo en la vida, el tiempo te da la experiencia y la mirada, ¿sabes? Y todo lo que has visto y todo lo que tal, pues te hace ser más lúcido, ¿no? Y al final sabes que pues en el norte no te puedes comprar una casa que esté orientada al norte porque no vas a salir al porche nunca. Entonces, pues llevan años y años orientándose al sur, pues no vas a poder tener las vistas al mar, pero sí la calidad de vida, ¿no? O sea, el tiempo te pone en tu sitio, en todos los sentidos. Sí. Y para terminar, un lema que tengas en tu vida, que de alguna manera te repitas o tengas presente. No se puede ser un coñazo, ¿sabes? La educación de las personas no se mide en las formas, se mide en la lata que le das al que tienes al lado, en los problemas, en el coñazo y tal. No, esto no quiere decir que cuando un amigo tuyo te llama o te silba, estés ahí el primero para la muerte. Pero a la quinta vez que te silba por el mismo problema, dile, chico, ¿sabes? Igual tienes un problema de verdad tú, no, el problema eres tú, no eres tal, ¿no? A mí eso me pasó con un amigo que siempre se quejaba de, no, porque es que tal, este amigo, este hermano que tengo es un hijo de puta con la pasta, ¿sabes? Nos ha engañado, no sé cuántos, no sé cuántos. El año siguiente otra vez, oye, es que creo que el que tienes un problema con tu hermano, de verdad eres tú, ¿sabes? O sea, háztelo mirar porque estás equivocado en ese sentido. Y yo creo que eso, no se puede tener el egoísmo de ser un coñazo o ser un gilipollas con la gente que quieres, además. O sea, dales todo, pero dáselo bien. Sí. Entonces yo creo que eso es. Hay un dicho en inglés que me hace mucha gracia, el de, más o menos, te lo parafraseo, ¿no? Porque es el de, házmela una vez, la culpa es mía. Me la haces 2, la culpa... No, perdón, házmela una vez, la culpa es tuya. Házmela 2 veces, la culpa es mía. Claro. Pero había un humorista que empezaba a decir... Si me la haces 3 veces, la culpa vuelve a ser tuya. Dice, y empezaba así, empezaba a construir y decía, me la haces 4
Te estás aprovechando de la persona débil. Si me lo haces 5, pues tenemos un problema. Es ¿sí? un auténtico hijo de puta. Es- Pero sí, es eso, tío, es eso. Y eso hay que llevarlo como máxima, ¿eh? A mis hijos se lo digo todo el rato. O sea, siempre vamos a estar para ti. Pero también búscate tú la vida. O sea, equivócate, mójate. Que no te lo vamos a dar todo hecho. ¿Sabes? En esa inquietud, en esa no pierdas la curiosidad de sorprenderte, de conseguir de llegar tú y de comprender, ¿no? Y de atar tú los puntos, ¿no? De por qué una cosa es así o de otra forma. Es que no hay nada más pesado que ser un coñazo. A ver, sí, entonces yo creo que es un lema en mi casa. Un lema. Alfonso, me lo he pasado fenomenal contigo. Que la gente se acerque a Bajo Cielo, tu nuevo libro con Círculo de Tiza, Alfonso J. Usía. Aquí está con el prólogo de Calamaro, el epílogo de José Peláez, y que es un muy buen rato para leer sobre Madrid y sobre muchas más cosas de Madrid, que al final también las tratas. Estoy feliz, Javier. Gracias por tu generosidad de haberme traído. Espero que no pasen otros 1000 episodios para que vuelva. Te Que lo va, pido, por seguro favor. que pronto Y de tenemos- verdad he disfrutado muchísimo. Me encanta hablar contigo y es una delicia de hombre. De verdad, Y gracias. además tenemos cosas pendientes por ahí, así que Gracias, tío, un por abrazo. todo.